Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Totem, una película de fantasmas que es bastante inquietante, tiene muy buena atmósfera y sobre todo un final bastante sorprendente y bastante mal rollero desde mi punto de vista. Bueno, cuenta la historia de una familia compuesta por el padre y sus dos hijas, la hija mayor y la hija pequeña, cuya madre falleció hace unos años de una manera un poco extraña. No se supo nunca si fue un accidente o un suicidio. De hecho, que al principio de la película vemos caer un cuerpo por un acantilado, luego descubrimos que es el cuerpo de esta mujer, de la madre de las niñas, y el marido, como hacía ya un tiempo antes de la muerte de la mujer que la notaba extraña, pues claro, uno después de que su mujer haya muerto en esas circunstancias, pues empieza a pensar, empieza a lucubrar, y claro, la notaba extraña. Él dice que sentía como que le guardaba un secreto, como que había algo dentro de ella que quería contarle a él, pero como que no se atrevía, ¿no? Llevaba eso dentro. Y claro, al encontrar el cadáver de ella sin el anillo, sin la alianza, pues él empezó a pensar de que a lo mejor podría ser que tuviera un amante y que en ese momento viniera de ver al amante y los remordimientos, la culpa hicieran que se suicidara. En fin, al final se quedó la cosa sin descubrir. No se supo nunca si fue un accidente o fue un suicidio, pero al marido siempre le quedó esa espinita de qué es lo que me ocultaba y por qué estaba tan rara, pues los meses antes o las semanas antes previa a esta extraña muerte. El caso es que han pasado ya unos años, el hombre después se ha echado una novia, no enseguida, después de la muerte de la mujer, por supuesto, pero pues al tiempo pues se ha hecho una novia, una del grupo donde iban, ella y su mujer tenían un grupo de amistades y había una chica dentro de ese grupo de amistades y bueno, pues con el tiempo al final le gustó a esta chica y empezó a salir con ella. Y al cabo de tiempo ha decidido que viva con él, que viva con ellos en su casa y que forme parte de la familia. Claro, esto es algo bastante bastante complicado, porque siempre que entras en una casa en la que ya hay una familia prácticamente hecha, porque esos años que han estado sin la mujer de él, sin la madre de las niñas, bueno, pues han formado como su núcleo, el padre con las dos hijas. Y claro, meterte en una familia que ya está estructurada, que ya está elaborada, eres como si fueras un intruso. Estás como sustituyendo una persona. Entras y dices, che, pues van a pensar de mí que estoy intentando sustituir a su madre. Ellas ya tienen su vida hecha, su rutina hecha, tienen ya el concepto familiar redondo y tú eres la persona que viene de fuera, la persona extraña, la persona, como digo, intrusa. Y cuesta bastante. Con la niña pequeña no tanto, porque los niños pequeños, bueno, pues es más fácil, digamos, tratar con ellos y que se encariñen contigo. Además que la niña muchas veces dice que no llega a recordar mucho a su madre, ya que murió cuando ella era muy pequeña. Pero claro, teniendo la otra, que es adolescente, que están en la peor edad, es como meterte ahí, como meterte en su camino. Porque desde que murió la madre es como que la hermana mayor se ocupó de la casa, digamos que tomó el relevo de la madre, era la que cuidaba del padre, la que cuidaba de la hermana pequeña, recogía a la hermanita del colegio, preparaba el desayuno, preparaba la comida, arreglaba la casa, o sea, ella se ocupó de tareas que en realidad no deberían de ser para ella, porque ella es una niña que tiene que estudiar, aparte compite también en atletismo, o sea, tiene actividades propias de su edad y debería seguir teniendo esas actividades, es más, y fomentarla, hacerse novio, hay un chico que va detrás de ella parece que es un poco reticente con él, entonces es como que tiene ese compromiso, tiene esa obligación, sintió esa obligación después de la muerte de su madre de ocupar ese puesto, ese vacío de su madre. Claro, al llegar una nueva, el padre es como que siente que la está liberando. Dice, esto no ha sido llegar y mojar, ni me he enamorado deprisa de esta mujer, ha llevado un tiempo de duelo y al final, oye, pues me he encariñado con ella, me he enamorado de ella, no la he traído a vivir directamente, o sea, ha pasado un tiempo, os la he presentado, hemos tenido un noviazgo, he ido un poco intentando adentrarla en la familia, eso se va haciendo paso a paso y ha pasado un año de relación, pues ya es hora de que vivamos juntos, ya somos adultos, ya la conocéis, es buena persona, estoy enamorado de ella, si me queréis, pues querréis mi felicidad. Y aparte también, digamos que así, la hija mayor, pues, se siente liberada de tener que estar con esa obligación de ocuparse de todo, y dice, ahora va a ser ella la que se ocupe.
ya la que recoja a la hermanica, la que prepare todo en la casa, o sea, va a liberarte y así tú podrás ejercer de adolescente, en vez de ejercer como de una persona adulta, como de una madre, cuando ella no es ni la esposa del padre, por supuesto, ni la madre de la hermanita. Pero ella lo encuentra como una intrusión, como digo, está en la peor edad de la adolescencia, es como que esa nueva que ha venido a sustituir a nuestra madre, ha venido a que mi hermana pequeña le coja cariño, a que mi padre me sustituya por ella. Ahora ya todo ese núcleo que teníamos, ese cariño y esa familia que habíamos formado nosotros tres, después del fallecimiento de la madre, se va a romper. Ahora es ella la que prepara el desayuno, la comida, la que recoge a la hermana pequeña, y la hermana mayor lo ve como una intrusión. Pero aparte de todo eso, como digo siempre, este tipo de películas, sobre todo que tocan temas de fantasmas o casas encantadas, suelen tener un núcleo familiar y un drama familiar bastante pronunciado. Entonces tenemos por esa parte ese drama familiar de esta mujer que se siente como una intrusa, que no sabe cómo encajar, intenta quedar bien con la hermana mayor y con la pequeña, intenta acercarse a ellas, con la pequeña lo va consiguiendo, pero con la mayor parece ser imposible. Y luego ya empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales en la casa. Lo primero, la hermana pequeña empieza a hablar con alguien, con una especie de amigo imaginario, que luego dice que es la madre. Claro, al principio, bueno, pues no le dan mucha importancia, porque muchos niños pequeños pues suelen tener amigos imaginarios si no tienen muchos amigos, sobre todo en el colegio. Pero luego cuando ya dice que es la madre, pues ya empieza un poco la hermana mayor a decir, joder, pues vale que puede ser que tú crees un amigo imaginario y en ausencia de la madre, que la niña no la conoció mucho porque era muy pequeña cuando murió, pues intentes visualizar a tu madre, creer que hablas con ella para poder conocerla más. Y qué mejor que un amigo imaginario, qué mejor crear a tu madre como ese amigo imaginario para poder conocerla más y acercarte más. Pero luego van ya sucediendo elementos sobrenaturales que van haciendo ver a la hermana de que sí que puede ser que la pequeña esté en contacto con un ente sobrenatural, ya sea la madre o sea otra cosa. Porque empiezan pues lo típico, a moverse objetos, puertas que se cierran, sombras que pasan. La película juega mucho atmosféricamente con los elementos de, por ejemplo, muy sutiles. Es decir, muchas veces esperas que os suceda algo y no sucede nada. Por ejemplo, la niña está hablando con la supuesta madre o ese supuesto fantasma, entonces la hermana la llama y de repente se ve la pared donde estaba ella hablando. Esa niña estaba hablando con esa entidad. Y pensamos, el espectador piensa que va a aparecer algo, que se va a mover algo, sin embargo no aparece nada. También otra vez que está en la cama y se abre un poco como la puerta del armarito de la niña y la niña se queda mirando dentro y empieza como a hablar y parece que vas a ver algo, una sombra o algo dentro del armario, pero solo ves oscuridad. Entonces juega mucho con esa espera que tienes para ver algo, sin embargo no ves nada. Y cuando menos te lo esperas de repente aparece algo, pero siempre cosas muy sutiles. Esa puerta que se abre, esa sombra que aparece por detrás de un protagonista, juega muy bien con la oscuridad, con los lugares cerrados, muy bien dentro de lo que es la casa, los pasillos estrechos, el lugar un poco como muy enclaustrado, ¿no? Mete a los personajes dentro de la casa en lugares muy enclaustrados, en lo que es en las habitaciones, los pasillos estrechos, y juega mucho con eso que se mueve allí detrás, esa sombra que pasa, eso que el ojo percibe, pero que ha sido muy sutil, ¿no? Efectos muy rimbombantes, que también los tiene, pero en menor medida. Entonces la hermana mayor ya está preocupada con esos fenómenos, porque no sabe realmente si es el espíritu de la madre o si es otra entidad que pueda ser peligrosa que se hace pasar por la madre. Y es más, si es el espíritu de la madre, ¿por qué no ha aparecido antes? ¿Por qué se ha esperado 5 años en aparecer desde que murió? Entonces, pues empieza a investigar. Ella resulta que se queda con un collar, porque empiezan, esto que hacen mucho los americanos, sacan a la calle, empiezan a vender cosas de la casa, pues bueno, empiezan a vender objetos que pueden recordar al pasado para empezar a formar una nueva vida con esta chica. Y entonces la hermana mayor, hay un collar que dice, no, este no lo vendemos porque era de mi madre y tal, y entonces se lo queda a ella. Y entonces parece ser que ella empieza a detectar que solamente suceden esos fenómenos sobrenaturales cuando ella está en posesión de ese collar. Es decir, que esos fenómenos sobrenaturales tienen relación con ese collar. Entonces, con ese amigo que parece que está enamorado de ella, pero bueno, ella le da un poco de largas, le explica que han dado en su clase, han hablado sobre los tótems. Los tótems son objetos
que, según algunas creencias, es objetos muy allegados a la persona que estaba viva, y eran tan allegados a esa persona que el espíritu de esa persona entra en conexión con ese objeto y hace como de filtro, como si fuera de comunicador con las personas vivas. Es decir, ese colgante era algo que estaba muy sujeto a la mujer muerta, a la madre de esta chica, y le quería tanto ese objeto, tenía tanta afinidad con ese objeto, que al morir, digamos que el espíritu se quedó en ese objeto y utiliza ese objeto como medio de comunicación con los seres humanos, con los seres que quiere. Claro, al sacar ese objeto de la casa, es como el objeto canalizador, el que canaliza al espíritu, el que puede, mediante ese objeto, el espíritu comunicarse desde el mundo de los muertos al mundo de los vivos. No es que el objeto en sí tenga el espíritu dentro, sino que es como el objeto canalizador que puede hacer que se comunique a través de ese objeto con el mundo de los vivos. Y si quieres eliminar a esa entidad, ya digo que la hija no está muy segura si puede ser la madre o puede ser otra entidad, haciéndose pasar por la madre, pero claro, ese objeto era de su madre, y teniendo en consideración esta mitología de que el espíritu de la persona llegada a ese objeto es la que se va a mostrar, la que va a aparecer a través de ese objeto, pues debe ser la madre. Pero bueno, es como que ella está un poco en duda. También está en duda sobre bueno, las intenciones de esta entidad, no sabe si son buenas o son malas, porque ella no sabe lo que quiere. Ella pregunta, ¿qué es lo que quieres? Es como que aparece, empieza a mover algo, le tira todas las... lo que tiene, los trofeos que tiene de atletismo que ha ganado ella, le tira todos los trofeos, mata al gato, porque tumba como un armario que cae encima del gato. Claro, ya empieza a manifestarse de forma violenta. Entonces es como que dice, bueno, no sé si será el espíritu de mi madre o no, pero no es algo bueno, no es algo positivo. Y sobre todo cuando tiene esa unión con la hermana pequeña, puede ser que corra peligro la hermana pequeña o toda la familia. Entonces intenta cómo destruirlo, cómo eliminar al espíritu, que no entre ya en tu mundo, que no pueda, digamos, hacer nada en tu mundo, pues sería destruir al objeto canalizador, al objeto que le deja entrar de su mundo, del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Sería destruir ese tótem, en este caso, ese collar. Y eso es lo que intenta hacer. No voy a hacer spoilers porque el final es muy sorprendente, descubrir qué es esta entidad, si es la madre o es otra cosa, y qué es lo que quiere. Sobre todo es muy sorprendente, mucho, descubrir qué es lo que quiere, el por qué, más que qué es lo que quiere, sí, y también sobre todo el por qué aparece esta entidad en esa casa y por qué ha esperado esos 5 años desde la muerte de la madre. Es muy sorprendente y bastante mal rollero, desde mi punto de vista lo vi bastante mal rollero. Es una película, como digo, muy atmosférica, juega mucho con los lugares cerrados, con la oscuridad y sobre todo con aquello que se puede ver, como digo, con el rabillo del ojo, ¿no? Es muy sutil, con esa pequeña puerta que se abre, eso que se ha movido en el fondo, esa sombra que... Dice, la he visto, pero bueno, casi si me despisto un poco se me pasa. Y juega mucho con eso, con esa tensión de qué es lo que va a suceder en ese momento, cómo va a actuar, cómo va a atacar esa entidad invisible en la casa. Entonces cuando aparece la hermana por la noche, la oscuridad, algo que dice, hostia, se ha movido algo detrás, ha pasado una sombra detrás, juega mucho con eso. Y sobre todo, que no sabes lo que va a suceder, y cuando piensas que va a suceder algo, no sucede, y cuando piensas que no va a suceder, sucede. Es una película muy recomendable. Al final lleva lo que es la temática y el esquema típico del cine de fantasmas, desde que ya lo popularizara Al final de la escalera. O sea, al final hay una entidad que busca respuesta, o sea, que busca que se solvente una injusticia. Es una entidad fantasmal que busca que se solvente una injusticia, entonces elige una persona que ejerce de detective para averiguar quién es ese fantasma y qué es la injusticia que quiere que se solvente. En este caso, la que haría de detective sería la chiquilla. La chiquilla tiene que averiguar qué es esa entidad, a quién pertenece y qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere que no la deja tranquila. Así que una película muy recomendable, la verdad es que es una de estas películas que la ves, no te esperas nada de ella, no es muy conocida, pero es muy recomendable y bueno, si os gusta el cine de fantasmas, el cine que tiene una atmósfera bastante bien conseguida, esta película os gustará. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.